¿Alguna vez has sentido que el peligro acecha justo detrás de tu puerta? Imagina esto. Es plena noche, el silencio es absoluto. Pero afuera, en las sombras, hombres armados vigilan cada salida con una sola orden. No lo dejen salir con vida. Esto no es una película de acción. Es la angustia real que vivió el rey David cuando Saúl envió militares a rodear su casa para matarlo. Pero aquí está lo sorprendente. En lugar de dejarse consumir por el pánico o desenvainar su espada, David activó un código espiritual de protección tan poderoso que ha sobrevivido milenios. ¿Qué palabras pronunció exactamente para que el cielo se moviera a su favor y sus verdugos quedaran burlados? Hoy vamos a revelar el Salmo 59, la oración de protección definitiva contra enemigos visibles e invisibles. Si sientes que la envidia, los ataques injustos o situaciones peligrosas te están cercando, este video es tu refugio seguro. Te prometo que al terminar, entenderás por qué ningún arma forjada contra ti prosperará si sabes cómo invocar la justicia divina en el momento de mayor crisis. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de enfrentar el miedo para siempre. ¿Estás listo para levantar tu escudo hoy mismo? No es una película de suspenso, es la cruda realidad que vivió el rey David. Mientras estás ahí, intentando controlar tu respiración y escuchando el silencio pesado de la noche, recuerda que David estuvo exactamente en esa posición. Saúl había enviado militares, hombres entrenados para matar, con una sola orden: vigilar su casa y terminar con su vida al amanecer. Imagina el pulso acelerado, el frío en el estómago y la mirada fija en la entrada. Pero en lugar de rendirse al pánico o huir en silencio, David hizo algo que cambió su destino para siempre. Él clamó. Hoy vamos a desglosar el Salmo 59, una de las oraciones más poderosas, crudas y protectoras de toda la Biblia. No es solo un poema antiguo, es un código de guerra espiritual contra quienes intentan derribarte injustamente. Si alguna vez te has sentido perseguido, traicionado o acechado por fuerzas que parecen más grandes que tú, este video es para ti. Porque lo que David descubrió esa noche se convirtió en el escudo definitivo para cualquiera que hoy necesite intervención divina. Vamos a descubrir por qué el Salmo 59 es la muralla que tus enemigos jamás podrán saltar. Pero aquí está lo más aterrador de esta historia. No se trataba de un simple malentendido o una pelea callejera. David no era un criminal huyendo de la justicia. Era un hombre inocente siendo cazado por el mismo sistema que debía protegerlo. Imagina el frío en el pecho de estar en tu propia casa, tratando de guardar silencio, sabiendo que afuera hay hombres entrenados, armados hasta los dientes, vigilando cada ventana y cada salida. David lo describe con una crudeza que eriza la piel. Vuelven a la tarde, ladran como perros y rodean la ciudad. ¿Puedes sentir esa presión? Es el miedo asfixiante a ser emboscado cuando eres más vulnerable. El problema real no es solo que quieran hacerte daño, sino que se sienten con el poder absoluto para destruirte y disfrutan el proceso. Quizás hoy tú no tienes militares en tu puerta, pero sientes el acecho de deudas que no te dejan dormir, de personas que conspiran a tus espaldas en el trabajo, o de una crisis que parece rodearte sin darte tregua. David estaba viviendo su peor pesadilla, el asedio constante de quienes no tienen piedad. En ese silencio de la noche, cuando el enemigo cree que ya te tiene, es donde la desesperación se vuelve insoportable. ¿Sabes cuál es el error más común que cometemos cuando nos sentimos acorralados? Intentamos pelear la batalla en el terreno equivocado. Cuando David escuchaba el metal de las espadas chocando afuera de su ventana, su primer instinto humano pudo ser buscar una salida trasera o afilar su propia arma. Muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo hoy. Si alguien nos ataca, atacamos de vuelta con más odio. Si el mundo nos cierra las puertas, nos desgastamos intentando derribarlas a puñetazos. Creemos que los problemas físicos solo se resuelven con soluciones físicas. Pero aquí está la trampa mortal. Mientras tú te agotas tratando de controlar lo incontrolable, olvidas que la verdadera guerra no es contra carne y sangre. El error fundamental es mirar el tamaño del ejército que te acecha en lugar de mirar la magnitud del Dios que te sostiene. David no se quedó paralizado por el pánico, ni se lanzó a una misión suicida. Él entendió que su mayor defensa no era una muralla de piedra, sino una oración inquebrantable. A menudo cometemos el error de pensar que estar bajo ataque significa que hemos sido abandonados, cuando en realidad
es el escenario perfecto para que el poder divino se manifieste. No busques una espada más grande, busca un refugio más alto. Mira lo que sucede cuando dejas que el miedo tome el volante y olvidas quién tiene el verdadero control. Si David se hubiera quedado paralizado por el terror, o peor aún, si hubiera intentado salir a enfrentar a esos hombres armados confiando solo en su propia fuerza, su historia habría terminado esa misma noche en un calabozo o bajo el filo de una espada. Cuando intentas pelear tus batallas espirituales con armas terrenales, el enemigo no solo te rodea, te asfixia. Esa sensación de nudo en el estómago que sientes ahora mismo no es solo ansiedad, es el peso de cargar una guerra que no te corresponde. Las consecuencias de ignorar el poder de esta oración son devastadoras. Te conviertes en una presa fácil para esos que, como dice el Salmo, aúllan como perros y rondan tu vida buscando destruirte. No es solo perder una batalla externa, es permitir que tu espíritu se quiebre ante la injusticia y el acecho. David entendió perfectamente que, sin la intervención de lo alto, los muros de su casa eran de papel frente al odio de sus perseguidores. Si sigues ignorando este refugio, los pasos del enemigo se escucharán cada vez más cerca, robándote lo más valioso que tienes, tu paz y tu esperanza. Pero justo en ese instante, en medio del sudor frío y el silencio sepulcral de la noche, algo cambió en el corazón de David. Él no sacó su espada, ni intentó huir desesperadamente por el tejado. En lugar de eso, David hizo algo que desafía toda lógica humana. Se detuvo y levantó la mirada. Fue ahí donde ocurrió la gran revelación que transformó su terror en un poder sobrenatural. David entendió que su seguridad no dependía de los cerrojos de su puerta, ni de su habilidad para esconderse en las sombras. Comprendió que mientras los soldados de Saúl rodeaban su casa, Dios rodeaba a esos hombres. En el Salmo 59, David nos revela el secreto mejor guardado para la supervivencia. Dios es mi defensa. No es solo una frase bonita para un cuadro, es un cambio radical de realidad. Descubrió que su verdadera fortaleza no era un muro de piedra, sino la presencia misma del Altísimo actuando como un escudo invisible. Imagina el impacto. Los militares afilando sus lanzas afuera, y David, adentro, reconociendo que su protector es el dueño del universo. Esta es la verdad que hoy quiero que abraces. Cuando tus enemigos rugen como perros en la noche, tu voz no debe ser un grito de pánico, sino un canto de confianza, porque tu refugio es invencible. Aquí está el secreto que cambió todo para David y que va a cambiar todo para ti hoy. El Salmo 59 no es una simple petición de auxilio, es un manifiesto de soberanía absoluta. David llama a Dios su alto refugio. Imagina un castillo inexpugnable en la cima de una montaña, donde las flechas de los soldados de Saúl simplemente no pueden alcanzarlo. Mientras los militares rodeaban su casa, afilando sus espadas y esperando el alba para ejecutarlo, David hizo algo contraintuitivo. Dejó de contar los enemigos y comenzó a medir la magnitud de su protector. Él comprendió una verdad que sacudirá tu realidad. El enemigo puede tener el poder terrenal, las armas y el entrenamiento, pero jamás tendrá el permiso del Creador para tocarte sin su voluntad. La explicación es profunda pero sencilla. Cuando dejas de mirar la amenaza y empiezas a proclamar la fuerza de Dios, la atmósfera de terror se disipa. David dice, «Yo cantaré de tu poder». ¿Lo notas? En medio del asedio, él decidió adorar, no porque el peligro se hubiera ido, sino porque su guardián ya estaba allí. Esta oración activa una muralla espiritual impenetrable, recordándote que tu vida no depende de la suerte, sino de la fidelidad del león de Judá. Imagina que hoy no son soldados con espadas los que rodean tu casa, sino que tu Saúl es ese jefe que busca tu caída, una deuda asfixiante o una situación legal que parece no tener salida. Piensa en ese momento exacto donde sientes que los muros se cierran y el aire te falta. David no se quedó paralizado por el pánico, él transformó su angustia en una declaración de guerra espiritual. ¿Cómo aplicas esto hoy? No se trata de recitar el Salmo 59 como un amuleto mágico, sino de apropiarte de su autoridad. Imagina que estás en tu habitación, el silencio es denso y el miedo te susurra al oído. En lugar de revisar el celular para ver quién te critica o qué tragedia nueva ha ocurrido, decides doblar tus rodillas. Este es el ejemplo práctico. En el punto más crítico de la crisis, tú eliges cantar. Cuando sientas que la envidia te acecha, cierra los ojos y di con convicción, Dios, tú eres mi alta torre.
Siente cómo la ansiedad suelta tu cuello mientras cambias la queja por la adoración. Si David, con asesinos vigilando su puerta, pudo celebrar la misericordia de Dios antes de ser rescatado, tú puedes declarar tu victoria hoy mismo. Es pasar de ser una víctima acorralada a ser un hijo bajo protección divina. Déjame contarte lo que realmente pasó esa noche en la casa de David, porque es una escena que te pondrá la piel de gallina. El silencio en la habitación era tan denso que podías oír el latido acelerado de su corazón. Afuera, los soldados de Saúl no hacían ruido, pero David podía oler el peligro. Eran profesionales de la guerra entrenados para no fallar. En ese momento de máxima tensión, su esposa Mical le susurra al oído: «Si no escapas esta noche, mañana estarás muerto». Imagina la presión, el sentimiento de estar atrapado como un animal. Pero en lugar de saltar por la ventana, poseído por el pánico, David hizo algo que desafía toda lógica humana. Empezó a orar, a cantar su confianza. Mientras los hombres afilaban sus dagas bajo la luz de la luna, David estaba afilando su fe en lo invisible. Fue bajado por una cuerda en medio de la oscuridad total, deslizándose entre las sombras de quienes buscaban su sangre. Al tocar el suelo y correr hacia la libertad, David comprendió una verdad eterna. No fueron sus pías los que lo salvaron, ni la astucia de su esposa. Fue el muro de fuego invisible de Dios que lo rodeó. Esa noche, David no solo escapó de una trampa mortal, descubrió que cuando Dios es tu torre fuerte, no importa cuántos enemigos vigilen tu puerta, ellos ya han perdido la batalla. Mira, lo que David hace en los versículos 6 y 14 de este salmo es fascinante y a la vez aterrador. Él compara a sus enemigos con perros hambrientos que rodean la ciudad, aullando en la oscuridad. ¿Alguna vez has sentido ese ruido mental? Ese murmullo constante de deudas, traiciones o amenazas que no te dejan cerrar los ojos? David estaba escuchando los pasos literales de hombres armados fuera de su ventana. Pero aquí está el giro. En lugar de enfocarse en el ruido de los perros, decidió enfocarse en la fortaleza. Aquí es donde profundizamos en el secreto. La protección de Dios no es un escudo invisible que hace que los problemas desaparezcan mágicamente. Es algo mucho más real. Es convertirte en una torre alta. Imagina estar en la cima de una fortaleza inexpugnable, mientras abajo, en la penumbra, tus enemigos gritan, pero no pueden tocarte. Estás a salvo no porque ellos se hayan ido, sino porque estás por encima de su alcance. David no rogó que se vayan. Él declaró: «Tú eres mi refugio». Esta es la clave de la protección definitiva. Dejar de ser la presa acorralada para convertirte en el hijo resguardado por el Creador del universo. Mientras afuera el mundo ladra, aquí adentro, en su presencia, hay un silencio absoluto de paz. ¿Qué pasó al final de esa noche eterna? David no terminó en manos de los soldados de Saúl. A pesar de que los militares tenían la orden de matarlo apenas saliera el sol, la fidelidad de Dios fue más rápida que el amanecer. Mientras sus enemigos seguían aullando como perros, frustrados y vacíos, David ya estaba a salvo, experimentando una transformación interna que nadie podía arrebatarle. Él pasó del susurro del miedo al grito de la victoria. ¿Lo ves? Los resultados de confiar en el Salmo 59 no son solo que tus problemas se retiren, sino que tú te conviertes en una fortaleza andante. David termina el Salmo con una declaración que eriza la piel. «Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia». El resultado real no fue solo escapar de una casa rodeada, fue descubrir que no importaba cuántos hombres armados hubiera afuera, él estaba protegido por el ejército más poderoso del universo. Tu situación puede parecer crítica hoy, pero el resultado final está garantizado. Mientras el enemigo se consume en su propio odio, tú despertarás cantando, porque Dios ha sido tu defensa. Aquí es donde todo cambia para ti, porque el mayor milagro del Salmo 59 no fue que David escapara por una ventana, sino lo que pasó dentro de su mente mucho antes de que saliera el sol. Escúchame bien, David dejó de mirar el tamaño de las lanzas de los militares para empezar a medir la estatura de su Dios. Mientras los enemigos aullaban afuera como perros hambrientos, él no estaba pidiendo simplemente un escape, él estaba declarando una verdad eterna. ¿Ves la diferencia? El cambio de mentalidad real consiste en entender que tu protección no depende de que el enemigo se retire, sino de quién está contigo mientras el enemigo todavía está allí. No esperes a que tus problemas desaparezcan para empezar a vivir en paz. David comenzó a cantar alabanzas mientras los soldados aún rodeaban su casa.
Hoy te invito a dejar de ser una víctima de las circunstancias y convertirte en un guerrero de la fe. No importa cuán cerca sientas el peligro o cuántas voces te digan que estás acorralado, cambia el miedo por la certeza. Esa es la frecuencia espiritual que desactiva el pánico y activa el poder sobrenatural sobre tu vida. Escúchame con mucha atención, porque este es el consejo que puede blindar tu corazón y tu casa hoy mismo. No esperes a que los soldados se retiren de tu puerta para empezar a cantar. El error más grande que cometemos es creer que la paz llegará solo cuando el problema se haya ido, pero la verdadera victoria espiritual, esa que David activó, sucede mientras todavía escuchas los pasos del enemigo afuera. Mi consejo para ti es directo. Convierte tu miedo en una declaración de guerra. Cuando sientas que el pánico te paraliza, no te escondas en el silencio. Abre tu Biblia en el Salmo 59 y reclama el versículo 17 como si tu vida dependiera de ello. Proclama con autoridad que Dios es tu baluarte y tu Dios de misericordia. No lo hagas como un simple rezo. Hazlo como quien sabe que tiene al general de los ejércitos celestiales de su lado. Entiende que alabar en medio de la angustia no es negar tu situación, es establecer una realidad superior. Tu alabanza es el muro invisible que tus enemigos jamás podrán escalar. Mañana, antes de mirar las noticias o tus problemas, canta sobre su poder. Si conviertes a Dios en tu refugio hoy, mañana verás cómo esos ejércitos que te asustan terminan dispersos por su sola presencia. No olvides esto nunca. Dios no llega tarde. David vio las sombras de los soldados bajo su puerta, escuchó el metal de las espadas chocando, y aún así decidió que su voz no sería para el lamento, sino para la alabanza. Si hoy sientes que el mundo se cierra sobre ti, si los militares de tus problemas parecen invencibles, quiero que grabes a fuego esta verdad en tu espíritu. Dios es tu defensa, y el Dios de tu misericordia. Este Salmo 59 no es solo tinta en un papel antiguo, es un escudo activo, que se levanta en el mismo instante en que decides confiar. Mañana, cuando salga el sol, tú también cantarás sobre su poder, porque aquel que guardó a David en la noche más oscura, es el mismo que está de guardia en la puerta de tu hogar ahora mismo. No temas a lo que acecha afuera, porque el león de Judá ruge a tu favor por dentro. Levanta la cabeza, descansa en su promesa, y recuerda, tu enemigo puede rodearte 1000 veces, pero jamás podrá vencer al Dios que te sostiene. Eres intocable bajo sus alas. Hoy, al cerrar este video, quiero que te lleves esta verdad tatuada en el alma. Tu situación actual no es el final de tu historia, es solo el escenario donde Dios va a demostrar su poder. David nos enseñó que mientras los enemigos aúllan como perros fuera de casa, nosotros podemos cantar dentro de su refugio. La moraleja es clara, no enfoques tu mirada en las espadas de quienes te persiguen, sino en el escudo de quien te protege. Si sientes que este mensaje ha sido un bálsamo para tu espíritu y una armadura para tu hogar, te pido un favor, dale me gusta a este video para que más personas encuentren paz en medio de sus batallas. Suscríbete y activa la campana, porque cada día exploramos estos secretos bíblicos que transforman vidas. Y ahora, déjame un comentario diciendo, mi Dios es mi fortaleza. Al escribirlo, estás declarando que ninguna sombra militar o problema terrenal es más grande que el Altísimo. Recuerda, David vio el amanecer, y tú también lo verás. No estás solo, estás guardado bajo la sombra del Omnipotente. Que el Dios de David sea tu defensa hoy mismo. Bendiciones, y nos vemos en el próximo video para seguir fortaleciendo tu fe.